Bienvenidos a Kissing. Soy Paloma Navarro, presentadora del programa en el que vamos a analizar la actualidad científica española. Este es un programa en colaboración con la plataforma SINC de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Tenemos el privilegio de estar en uno de los núcleos de la investigación y la divulgación científica de España, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Nuestro primer documento trata sobre medio ambiente. Madrid y Barcelona son dos de las ciudades con el aire más contaminado de España. El noreste de Barcelona y el sureste de Madrid son los núcleos urbanos con el aire más contaminado, según el resultado de un equipo de investigadores catalanes tras analizar la contribución de los procesos atmosféricos en los meses más cálidos del año. Para María González, autora del estudio e investigadora del Centro Nacional de Supercomputación, las zonas a sotavento de estas dos ciudades tienen los peores niveles de calidad del aire por varias razones. En las regiones de estudio, los principales focos de contaminación son las ciudades de Barcelona y de Madrid. Principalmente el sector que mayores emisiones genera es el transporte, el tráfico por carretera, aunque en Barcelona destacan también el puerto y algunas actividades industriales como fuentes de emisión de contaminantes. Los investigadores eligieron Madrid y Barcelona porque son las ciudades más pobladas y estudiaron los días 17 y 18 de junio de 2004, dos de los episodios de contaminación fotoquímica más agudos en estas áreas, un fenómeno meteorológico que sucede en un 78% de las situaciones de verano. Especialmente durante el verano en estas dos regiones se están dando este tipo de episodios. Fundamentalmente porque desde el punto de vista meteorológico tenemos condiciones de estancamiento a nivel superficial, es decir, el transporte está muy inhibido y además tenemos altos índices de radiación solar y elevadas temperaturas que favorecen esa generación de contaminantes secundarios que decía antes. Sin embargo, existen modos diferentes de acumular los contaminantes. En Barcelona, por ser costera, es más habitual que se generen capas de contaminación en altura. En el caso de Madrid, los óxidos de nitrógeno suelen emitirse en las regiones urbanas y sobre la red viaria, y los contaminantes se depositan en nivel superficial. Hasta 7 cambios climáticos ha vivido la cornisa cantábrica los últimos 40.000 años. Un equipo internacional de investigadores liderado por la profesora Gloria Cuenca de la Universidad de Zaragoza. Gloria, ¿qué tal? Bienvenida a Kissing. Muchas gracias. Su equipo ha analizado los restos de fósiles de vertebrados de la región desde finales del Cuaternario. Hasta 7 etapas de frío y calor ha vivido la cornisa cantábrica en los últimos 41.000 años. Los restos fósiles de roedores e insectívoros del yacimiento de la Cueva del Mirón, en Cantabria, han permitido determinar las condiciones climáticas de este territorio desde el Pleistoceno hasta la actualidad. El análisis lo ha realizado un equipo de científicos de la Universidad de Zaragoza. Gloria Cuenca Bescós es la autora principal del estudio. En el último glaciar máximo, en el que los glaciares bajaron casi hasta lo que es hoy la boca de la cueva, cerca de Ramales de la Victoria, pues hemos podido ver que también los micromamíferos que vivían entonces eran de ambientes glaciares o de entornos cercanos a glaciares, o periglaciares que llamamos en geología. Y sin embargo, cuando se retira el hielo, pues aparecen mamíferos que están más adaptados a medios un poco más cálidos, a especies de bosque, prados cubiertos de vegetación, en las que ya no hay tanto frío. Según el estudio, en la Cueva del Mirón hubo 4 periodos fríos inestables, 2 más estables y un periodo de clima más suave. En las épocas frías predominaban roedores e insectívoros bien adaptados a paisajes desprovistos de vegetación. En el periodo de hace 10.000 años, las condiciones climáticas eran inestables y solo al final de este periodo se percibe la deforestación debida a los asentamientos permanentes y a la agricultura. Aunque había muchísima ocupación humana, en lo que llamamos hace 15.000 años, el magdaleniense, la fauna no se ve afectada. Cuando se ve afectada realmente es cuando el hombre empieza con la agricultura, es decir, cuando pasa de ser cazador-recolector a ser agricultor y ganadero. Esa es la verdadera revolución que transforma todo el paisaje, que digamos que la estamos viendo hasta nuestros días. El muestreo en la Cueva del Mirón comenzó en 1996. Desde entonces, los investigadores se han dedicado a analizar los restos fósiles de huesos y dientes de pequeños vertebrados. En 6 meses estudiaron hasta 100.000 restos, un trabajo que ha servido para la reconstrucción paleoclimática y paleoambiental del entorno.
Como comentábamos, tenemos con nosotros a Gloria Cuenca, profesora de la Universidad de Zaragoza, que ha liderado el estudio. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar en Aquí en Sync, en nuestro estreno. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo es posible que de un fósil se llegue a averiguar el clima de una zona de hace 40.000 años? Pues mira, utilizamos más de un fósil, utilizamos todos los restos que encontramos en una capa estratigráfica y así en las sucesivas capas del interior de una cueva, como es el caso de esta cueva del Mirón. ¿Qué tipo de animales o de restos de mamíferos se encuentran en esas capas? Pues encontramos todos los animales que han ido introduciendo en las cuevas las aves rapaces, las que comieron durante su vida, las lechuzas, los búhos, y las van depositando en las cuevas. Entonces, después, estos animalitos se fosilizan y los encontramos nosotros al cabo de los miles de años. Entonces, lo que hacemos es analizar todos los animales que se encuentran en una capa, como he dicho. ¿Y son todas las capas iguales? ¿Los animales son los mismos? O... No, esto es lo interesante. Varían tanto el tipo de especies que encontramos, que antes no lo he dicho, encontramos especies de ratas toperas, de topillos de las nieves, de lirones, de los animales que viven dentro de los bosques, de animales que viven en zonas cercas del agua, animales que viven en zonas más frías. Y todos estos en conjunto es lo que se llama una asociación de fósiles. ¿Por qué el cuaternario? Bueno, el cuaternario es la época en que, digamos, tiene unos 2 millones de años hasta la actualidad y es la época en la que evoluciona el hombre y su cultura. Entonces, los niveles estratigráficos pues tienen, además de restos de animales, tienen restos de industria lítica y de actividades humanas. Entonces, claro, el equipo con el que yo trabajo es un equipo fundamentalmente de arqueólogos que lo que busca es reconstruir el clima y el paisaje en el que vivieron estos humanos. Perfecto. ¿Y por qué la cornisa cantábrica? Bueno, la cornisa cantábrica, al final del cuaternario, tenemos la enorme suerte de que tiene una cantidad enorme de cuevas que fueron utilizadas por los hombres que vivieron entonces, desde los últimos neandertales hasta los primeros hombres de Cromañón. Y tenemos la suerte de tener estos rellenos de estas cuevas, son muy completos. Se puede reconstruir la historia prácticamente milenio a milenio. ¿Os habéis sorprendido de los resultados de la investigación? Yo creía que con los pequeños mamíferos, que son los que trabajo, no iba a tener tan buenos resultados. Este tipo de estudios se ha hecho siempre con el polen, porque el polen da muy buena idea del cambio climático y nunca se había hecho con micromamíferos, con los que hago. Y resulta que cuando hicimos el análisis vimos que también funcionaba. Que también funciona. ¿Y otras zonas de España os habéis planteado investigar? Ahora queremos ir a etapas pues, más antiguas. Trabajaremos también en otros yacimientos de la península, como los de Atapuerca, en los que también se conoce desde hace mucho tiempo la evolución humana, pero es bastante más antigua, de más de medio millón de años hasta 1,5 millones. Y también trabajamos en las cuevas de Gibraltar, en las zonas del Levante. ¿Es posible saber algo sobre el futuro? Es decir, has hablado de 7 cambios climáticos. ¿Podemos averiguar algo sobre el futuro a partir de esta investigación? Pues al final de estos cambios climáticos vimos que los animales escasean, desaparecen, y correlacionándolo con los datos arqueológicos vimos que es el momento en que la cueva, al menos en esta cueva en el Mirón, es más ocupada intensamente por los humanos y además ha empezado ya la agricultura con la quema y la tala de bosques que eso conlleva. Por lo tanto, pensamos que el empobrecimiento de la diversidad biológica está muy en relación con la actividad humana. Así que podemos predecir que poco a poco se va empobreciendo la diversidad a causa del hombre. Muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros en Aquí Sync en este estreno. Gracias a vosotros. La cuarta parte de la población anciana de España sufre riesgo de desnutrición. Es una de las conclusiones a las que llega el siguiente estudio. La cuarta parte de la población anciana en España tiene riesgo de desnutrición y más del 4% ya la sufre. Lo advierte un estudio de la Universidad de Navarra y del Consejo General de Farmacéuticos tras evaluar el estado nutricional de las personas mayores de 65 años.
Para la investigación se han tenido en cuenta los parámetros antropométricos, también cuestiones dietéticas, y se ha evaluado el estado nutricional y la autopercepción de los encuestados, tanto de su estado de salud como a nivel nutricional. Estos son algunos de los resultados, según la profesora Marta Cuervo. Casi el 10% de las personas mayores ni siquiera toma una ración diaria de lácteos, lo cual resulta por lo menos preocupante. Por otro lado, casi el 20% de los mayores no toman ni siquiera una vez al día una pieza de carne, pescado o aves. Y el dato que quizá nos ha llamado más la atención es que el 64% de nuestros mayores no llega al consumo diario de 1 litro de líquidos. Los investigadores han analizado su distribución según la edad, el género y el lugar de residencia. Las mayores tasas de desnutrición se encuentran en las mujeres de mayor edad que viven en el sur, y el mejor estado nutricional se ha localizado entre los mayores del área metropolitana de Madrid y del norte de España, excepto Galicia y Asturias. Son precisamente estas zonas las de mayor presupuesto económico por hogar, lo cual puede ser interpretado como que una mayor disponibilidad económica va ligado a un mayor nivel educativo y por tanto mayores conocimientos de nutrición. Y sí que hay estudios que apuntan que en los niveles donde mayor educación hay se consumen dietas más saludables, y pensamos que en este sentido puede estar la respuesta. El estudio contó con una muestra de 22.007 personas. Además, integra por primera vez a toda la población española mayor de 65 años y no solo a las personas que están en el hospital o en residencias geriátricas. Los datos obtenidos también han permitido conocer la situación de obesidad y sobrepeso en las personas mayores. Lo sufren el 3,2% de los mayores de 65 años. Las prostitutas españolas son las que menos utilizan el preservativo. Es la conclusión de un estudio sobre la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en mujeres trabajadoras del sexo. El fenómeno de la prostitución ha variado en los últimos años en España. Se ha pasado de una prostitución ejercida por mujeres españolas a la ejercida por mujeres extranjeras, en su mayoría de América Latina, del este de Europa y de África. Esto ha evidenciado conductas muy diferentes, según el Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA de Cataluña. En 2005 inició un estudio pionero para analizar la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en mujeres trabajadoras del sexo. Los resultados son estos que resume la investigadora Cinta Folch. Los resultados que observamos en este estudio fueron un elevado uso del preservativo con los clientes y un uso minoritario del preservativo con las parejas estables. Si tenemos en cuenta el país de origen, observamos que las mujeres españolas son las que presentaron el menor uso de preservativo con los clientes. En cuanto a prevalencia de VIH, la prevalencia global fue del aproximadamente 1,8%, también mostrando diferencias por país y siendo nuevamente las españolas las que presentaron el mayor porcentaje, llegando a alrededor del 8%. Solo el 10,8% de las 400 mujeres entrevistadas eran españolas, de edad avanzada y que en su mayoría se habían inyectado drogas, circunstancias que pueden explicar los datos. El perfil de estas mujeres es distinto al de las mujeres trabajadoras del sexo inmigrantes. Son mujeres mayores, con una edad media de alrededor de más de 40 años, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres procedentes de países del este que presentan una edad media de 25 años. Entonces, claro, llevan muchísimo más tiempo ejerciendo el trabajo sexual. Y además, por otro lado, destacar que, aunque actualmente es minoritario, existe un porcentaje de estas mujeres españolas que refiere, o bien en la actualidad, o bien en el pasado, haber usado en alguna ocasión drogas inyectadas. Según el estudio, un punto clave para la prevención y el control del VIH sería facilitar el acceso a los centros de salud, así como diagnosticar y tratar las enfermedades de transmisión sexual. Hasta aquí esta primera edición del programa. Esperamos haya sido de interés. Gracias por vuestra atención y os esperamos en Aquí Sync.